Entonces, Randy, tiene ya 4 años de edad, naciste en la isla de Puerto Rico, para ser específico en Río Piedra, Puerto Rico, y llega a República Dominicana 2 meses después de haber nacido, tiene 4 años de edad. ¿Qué pasa entonces ya ahí cuando tú empiezas a memorizar y a tener, como decimos nosotros, razonamiento, juicio? Me acuerdo que era un domingo en la tarde. Yo y mi hermano mayor, mi madre nos cambió y nos... ¿Lo cambió como de ropa? ¿Lo vistió? Sí, nos vistió bien. Ok, lo vistió bien. Nos vistió bien, nos puso un par de ropa juntas para cada uno. ¿Y qué te pasaba a ti en esa mente? No, cuando eso estaba sucediendo, ¿qué te pasaba en la mente? Bueno, tú sabes, uno contento porque uno va a salir, ¿tú entiendes? Sí, pero iba a salir con ropa extra. Ya tú sabes. Ahí hay un bobo, porque ya, tú no sabías si... recuérdate que ya tú vienes de otro país, naciste en otro país, y tú ibas a salir con... Pero a los 4 años que uno está maquinando, uno lo que está es, vámonos, ¿dónde vamos? Estamos con la mamá de uno. Pues sí. Dime, ¿tú qué mejor de ahí? Niño inocente. Ya tú sabes, con la mamá de uno, ¿dónde uno va? Contentísimo, empolvado, y ya tú sabes. Yo me acuerdo que cogimos, un amigo de mi madre nos llevó, y estaba manejando como por 2, era largo, un viaje largo. Un viaje largo. Largo, cruzamos el ¿Dónde ustedes vivían? En Los Alcarrizos. De Los Alcarrizos. Entonces Sí. tuvieron que ir de aquel lado. De Los Alcarrizos manejamos, ahora te puedo decir, hasta la Charlie de Gaulle. En esos tiempos era yo creo que era la calle Mella. Ok. Sí, Sí, para allá sigue arriba, siendo la después de Mella. Los Minas. Sí, para la Charlie de Gaulle, en un sitio que se llamaba Jainamosa. Se llama. ¿Se llama todavía? Se llama, Bueno, sí. yo no sabía. Bueno, llegamos a Jainamosa. Yo y mi hermano mayor, yo tenía 4 años, mi hermano tenía 7. Y no, cuando entramos por esa puerta grande, había una puerta grandísima negra con barra y decía bienvenido a Jainamosa. ¿Y qué estaba pasando en tu mente cuando eso parece como una película que tú estabas viendo? Pero estaba en heaven de un niño, en el cielo de los niños. Y cuando entramos, la hierba bien verde, cortadita, mucho pino, una brisa y uno... como un paisaje. Un paisaje y unos edificios grande. En todos los lados había edificios. En todos lados había un play grandísimo, muchas canchas de béisbol, mucha cancha y cosas de tenis, de jugar tenis y play por todos lados. Pero eso en Santo Domingo, en República Dominicana. Sí, en Santo Domingo, sí. Y cuando llegamos ahí había caballito, columpio, montaña rusa, todo lo que un niño necesita, un cine, todo. Tú estabas impresionado. Impresionado. Yo, ¿para dónde que estamos? Ya tú sabes, ¿dónde que estamos? Estamos en otro país. En otro país. Ahí estábamos ahí, mi mamá fue y habló con un par de gente mayores, yo y mi hermano jugando, dando vueltas, corriendo, uno de 7 y uno de 4, ya tú sabes, montando en un columpio por primera vez, viviendo rusa, un sueño. Un sueño. Que muchos niños muchas veces no llegan. ¿Tú entiendes? So, cuando pasaron las horas y mi mamá fue afuera y nos llamó, oye, vengan, que esto y lo otro, que me tengo que ir. Y cuando me dice que te tienes que ir, no, ustedes se van a quedar aquí y ustedes van a estar aquí. Oh, ese era el gancho de la ropa extra. De la ropa extra, ya yo sé. Bien empolvadito, bien bonito, pero tú no sabías. Sabes, no claro. se te había dicho que... No, que no iban a quedar ahí, tú sabes. Momento difícil. Entonces yo me acuerdo, mi mamá tenía una falda puesta larga. Y yo me acuerdo agarrando la falda y dando patadas y gritando, no, que tú estás loco, yo no me quedo aquí. Y mi hermano me agarraba y los dos estaban, ya tú sabes, cayéndole atrás. Y la doña le dio pena, nos abrazó, nos dijo que bueno, está bien y que nos vemos el viernes, que solamente por un par de días. ¿Y qué momento? Entonces, en ese momento vienen las personas que cuidan a los niños y nos agarraron y nos sentaron, nos llevaron para donde nosotros íbamos a vivir, pero nos separaron porque yo tenía 4 años, me tenían con los niños de 4 y 5 años. ¿Y a tu hermano? Mi hermano, como tenía 7 años, lo tenían con los 7, 8 y 9. Entonces, peor todavía, porque se te va tu mamá, te deja solo ahí, con tu hermano, pero a tu hermano lo separan. Lo separan. ¿Qué está pasando en ese momento en tu mentalidad? En ese momento yo lo que me acuerdo era que yo estaba bien dando mucha patada y gritando que me quería ir de ahí y correr. Como todo un niño inocente que necesita a su madre. Entonces cuando me acuerdo, ahora que me acuerdo como antes,
que miré al par de niños también como yo y eso me calmó. Ellos estaban tranquilos, yo me acuerdo, me tranquilicé. Ya tú empezaste ahí a pensar diferente, sí. ya estoy en un lugar diferente, no está mi madre aquí, no está mi hermano, está aquí pero en otro lugar. ¿Cómo va a ser mi vida? Todas esas cositas empezaron. Desde los 4 años empecé a eso. En esos tiempos uno no entiende por qué las cosas pasan. Correcto. Eso debe ser un momento difícil. Sí, pero escúchame, pero no solamente difícil para ti como niño, pero yo creo que mucho más difícil para una madre que se tiene que desprender de sus hijos, aunque iba a estar en un lugar sano, bien, educado. Sin embargo, tú como quieras, el dolor existe. Sí, porque ella lo estaba haciendo por el beneficio de sus hijos. Claro. Pero cuando a esa edad tú no entiendes cómo la vida trabaja, ¿me entiendes? Después más tarde, después que yo duré tiempo ahí adentro, estaba viendo por qué ella lo hizo y lo que yo estaba aprendiendo mientras estaba ahí adentro.